Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Aquello que fue, ya es, ha de ser, fue ya pasó. A partir de aquí te enseñará que bajo la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Y en JCB te decimos que es tiempo de esperanza. Tiempo de esperanza en JCB. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad. Muy buenos días. ¿Qué tal, amigos? Otro sábado más, 8:09 de la mañana, y nuestro amigo Jesús Romero cantando esta canción tan hermosa. Gracias, Andrés, por estar ahí. La verdad que no sé cuál es el nombre del tema, Andrés, ¿te acordás? Jesús, mi gran amigo, ¿no? Jesús, mi gran amigo. Oh, mi fiel amigo, ahí está, me corrige. Y nosotros interrumpiendo el trabajo de Andrés, como siempre. Jesús, mi fiel amigo. ¿Cómo? A mí siempre me gustó las amistades, ¿viste? En el barrio donde yo vivo, en el localito, siempre la amistad era una prioridad, ¿viste? Y si había quilombo con uno, había quilombo con todo, ¿viste? Uno debería defender a la amistad. Por razón o sin razón. Hacerle sentir a usted un sentimiento. Así hemos cobrado. Me emociono. Claro. Y una cosa Profundamente. del evangelio que me trajo cuando el Señor dice: vosotros sois mis amigos y yo pongo la vida por ustedes. Me atrajo a mí las cosas de Dios. Y ahí leyendo y uno ve que sí, porque él es fiel con Pedro, siendo amigos que lo han traicionado, no han estado en las circunstancias, pero el Señor siempre fue fiel. Con Pedro y con uno. Claro, con uno mismo, Con nosotros tiene la misma intención y sigue teniéndola. Porque yo creo que el evangelio o en sí la vida es eso, es amistad. La vida cristiana es amistad. Cuando uno confunde, bueno, lamentablemente el Señor cuando vino a Israel vio la religión totalmente distorsionada, deformada. En vez de ser una atracción para la gente, llegó a ser para los que estaban en esclavitud y para los que veían de afuera como un rechazo, ¿viste? ¿No? ¿Y hoy como no es igual? Sí, es igual. Sí, porque el ser humano es el mismo. 94.5 del dial de la frecuencia modulada. Gracias, Néstor Noguera es el que habló de la amistad. Día. Raúl Ibáñez, buen día. Mi fiel amigo. Y el señor, el que no habla, que también es un fiel amigo, pero el tipo no habla poco. ¿Poco? Sí. ¿Cómo se llama? Buenos días, feliz sábado. ¿Cómo le va, Jan Navarro? ¿Qué dice? Gracias, Andrés. Nosotros hacemos este trabajo difícil para él, pero el señor es un señor profesional. Bueno, amigos, quien les habla es Walter Buceta, y hablamos del Señor Jesucristo como de alguien cercano. De todos los días, que lo tenemos ahí, pero a manito. Qué contradicción, cercano, sin embargo, parece que estuviera lejos, ¿no? Parece. O que no estuviera directamente. Parece. Las Pareciera. dos cosas. Sí, pareciera eso. Porque además, como todo hace ruido alrededor, la pretensión del corazón humano es quitar los ojos una vez más de Dios. Es que creo que por ahí nosotros, los seres humanos en general, necesitamos ver y tocar, ver manifestaciones. Y es una condición que recibimos. Es una condición que recibimos después de haber caído en pecado. Claro, sí, yo comparto lo que dice, que es peligroso, pero lamentablemente esa es nuestra condición. La naturaleza pecadora, la que hemos heredado, la que tenemos, ¿viste? Hace que
Por eso tuvo tanto trabajo el Señor, Claro. Muchísimo trabajo tuvo. Sí, yo sé que a ustedes ahora que abrimos el micrófono y hicimos esta presentación tan corta y arrancamos directamente hablando de sentimientos, les parecerá que nosotros hablamos porque nos está doliendo algo. No, hablamos porque en realidad es así. ¿No es cierto, Raúl? A eso te referís. Sí, es así. Por eso vamos a bucear en... Hacer un mate, hermano, que está bueno, dele. En la escritura, en la escritura no es que sea un escrito lejano a lo que estamos hablando, ¿no, Raúl? No, por el contrario. Cuando lo leemos creo que tiene una vigencia total, ¿no? Sin embargo, no es así en el común y el diario vivir. Por eso te decía de que parece que es un Jesús que está alejado, viste, que no existe, que no está. Bueno, vamos a meternos en el tema para poder desarrollarlo. Ustedes saben que nuestra línea editorial en este programa de radio da un llamar Tiempo de Esperanza, porque estamos esperando a aquel que es fiel, que viene, que es amigo. Estamos esperando que vuelva en su reino, en el reino que nos describió cuando estuvo en carne. Les pedimos en esta línea editorial que se llama la tergiversación, que le dimos dar por nombre la tergiversación del carácter de Dios, que el carácter de Dios está confundido. Ahí me gustó más esa palabrita, ¿viste? Yo fui fundador de la palabra. Proponedor de la palabra. De la palabra tergiversar, pero la estuve cambiando últimamente. Me la hicieron cambiar. Y bueno, pero es bueno, porque los demás también tienen su visión de las cosas. No, más allá de que tienen la visión, tienen la visión de uno, ¿viste? Que te critican. Lo vieron a usted, amigo, atrás del arbusto lo vieron. Sí. Bueno, vos fíjate que esto de la confusión se da ya nomás en el inicio del ministerio de Jesús. Y por eso te decía antes, por eso mencionaba antes, viste, que te decía de que tuvo mucho trabajo el Señor, mucho trabajo, porque como el carácter de Dios y la persona de Jesús del Mesías, estaba confundida en cuanto a qué era y cómo era. Claro, porque ellos evidentemente en sus mentes, tanto los que se decían conocerlo por la escritura, esperaban un determinado tipo de Mesías, o un predeterminado, si querés, en sus mentes. Sí, ahí juega mucho, viste, es el hecho de que se contribuyó a eso. No nos olvidemos de que cuando Jesús desciende y aparece en esta tierra, viene en un momento histórico muy difícil, porque estaba dominando, siempre lo hacemos hincapié, pero hay que tener en cuenta ese hecho, el Imperio Romano. O sea, el imperio, cuando hablamos de imperios, estamos hablando de sometimiento, de esclavitud, de explotación y de hambre hacia la población. Por eso que las personas que estaban allí, por eso vamos a meter, nosotros estuvimos viendo el tema de la alimentación de los 5.000, ¿no? Sí, el sábado pasado. Y vamos a seguir con ese tema porque justamente la alimentación de los 5.000, Jesús hace este milagro, que es un milagro para la gente porque la gente no tenía para comer. No es que no tenían para comer. Sí, uno se hace difícil entenderlo porque solo aquel que no tiene para comer sabe lo que significa eso. Y además otra, viste, en el común de la gente, la proposición publicitaria dice, bueno, vos tenés 2 pesos, vas y compras un pan y ya te arreglas. El hambre se soluciona. Y el conflicto concreto está ahí. Vamos a andar por el libro de Juan, ¿no es cierto? Sí, el libro de Juan. Capítulo 6, ahí está la alimentación de los 5.000. Nosotros ya lo vimos, vimos qué había pasado con ese hecho y lo posterior, que el Señor, Él se había ido, mandó a los discípulos a un lado. Con un sentido de que, bueno, yo como yo soy el Hijo de Dios, puedo hacerlo y te lo doy, ¿viste? Viste que generalmente el ser humano, nosotros hacemos cosas para lograr otras, ¿no? Damos para recibir algo. Jesús, Dios no es así. Dios lo da sin esperar retribución. Lo da porque ve a su creación, ve a la gente y entonces lo hace.
Y cuando lo hace, ¿qué pasó? Estos dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y lo quieren hacer rey. Ahora bien, comenzamos el programa diciendo de que, bueno, el carácter, o sea, no tenían en claro, ¿viste?, de cuál era la misión del Mesías. Pensaban de que él iba a venir y iba a instaurar un reino terrenal. ¿Sí? ¿Me seguís, Walter? ¿Me seguís? Claramente, yo te estoy siguiendo. Y y creo que la audiencia también, porque yo no sé si uno reconoce la necesidad imperiosa que uno tiene de que las cosas estén en su puesto orden. Nadie resiste a lo caótico, porque ¿qué pasa? Las necesidades extremas llevan al caos. Vos no podés controlar nada, ni en vos ni en los demás. Entonces yo imagino, quiero imaginar. Vos estás en porque eso era una ladera. Era medio de un campo. Sí, pero era una ladera apacible, ¿viste que describen que había pastito, claro, que era un lugar tranquilo. ¿Sabes lo que es de repente ver llegar? Sí, no 5.000, porque eran 5.000 eran las cabezas, las familias, los hijos. No, los hombres no, sin contar los mujeres, los varones. Así que imagino que deberían ser, no sé, por lo menos 10.000 personas, por lo menos. De repente, en una ladera apacible, de llegar 10.000 personas. Es un tropel de gente, ¿entendés? Que puede claramente desbandar, no sé, hoy en día en una gran ciudad te desvalijan un supermercado en segundos. Sí. Suelta la naturaleza humana es incontrolable. Imagino yo que en la mente de esta gente, cuando vio y Jesús habrá dicho, Jesús no vio eso, Jesús lo que vio es la necesidad de esa masa. La necesidad física. Viendo la multitud tuvo compasión, dijo en otro. Sí. En otro de los libros. Sí. Tuvo compasión, porque eso es lo más difícil de describir, Raúl, oyente, amigo. Para mí también es muy difícil de describir, porque cómo el Señor nos ve, cómo nos ve. Y es muy difícil para Él, porque viene a un mundo donde no se gobierna como en el cielo, se gobierna en forma vertical. Y egoísta. Y bueno, por supuesto, sí, pero la mayoría de nosotros, la mayoría, y por no decir todos, por ser generoso, cree que realmente nosotros necesitamos a alguien que nos conduzca con brazo fuerte. Y así lo pensaban también no se olviden de que en un momento determinado, cuando Israel no tenía, pidió un rey. Con lo que, o sea, esto lo que digo es asentando lo que vos decís. Nuestra naturaleza humana es esa. Por eso dice, vamos a hacerlo rey. Pero un rey, cuando está hablando de rey acá, en la tierra, ¿viste? Y con un verticalismo, como decís vos, ¿no? En los cuales vos fíjate de que más adelante se desnuda cuando Santiago y Juan les piden, no, que tenga uno sentado a la derecha y otro a la izquierda, ¿viste? Como estamos acá, ¿viste? Yo jefe de gabinete y vos ministro no sé de qué. Sí, con un ejército atrás para apaciguar a aquellos que no entran en razones. Exactamente. Y el Señor no ve así. Entonces hablábamos antes de abrir el micrófono de lo difícil que debe haber sido para el Señor Jesús en carne establecer, primero promulgar sus leyes de gobierno en el cielo y después seguir gobernando, porque Él, quiera o no quiera, en carne, condicionado por la naturaleza humana, tenía que gobernar de la misma manera que se gobierna, ¿dónde? En el cielo. En el cielo. Entonces miró a esa multitud, tuvo compasión de ella, pero además solucionó el problema. Ahora, ¿cómo vio la multitud y sus discípulos? ¿Cómo vimos todos ese milagro? Este es el rey que necesitamos acá para que venga y... Tenemos que morfar, querido, trae la papa, nene. Claro, no les importó en definitiva si el Señor era bueno o mal rey. Los alimentó. Listo.
Vos fíjate que para meternos en el tema bíblico, como sigue el relato, dice que después que los hubo subido a la barca y se fueron a otro lado, al día siguiente, dice, eso está en Juan 6:22, al día siguiente la gente, pero voy a poner los anteojos, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que se había ido solo, estos se habían ido solos. Lo van a buscar, ¿no? Y dice que hallándolo al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciastes. Upa, qué duro, ¿no? Porque Jesús, si bien había hecho un milagro, pero ese no era la finalidad. No tenían, estaban confundidos lo que era. Se creían, viste, que venía acá y viste, era un milagrero, viste, bueno, nos va a dar pan y comida, nos va a curar, bueno, toda la locura, viste, que tenemos nosotros en nuestra cabeza. Porque nosotros hay una realidad, es una realidad lo que tenemos, hay necesidad. Traigámoslos hoy al 2018, hay una necesidad, hay hambre, hay necesidades, hay hambre, vemos que tenemos problemas de salud, problemas de trabajo, problemas de enfermedades, y no hay nada para nosotros. Ayer estaba escuchando y lo comentábamos de que se suspendieron las vacunas para los chiquitos. Suspendieron las vacunas, ¿cómo? Y bueno, ¿y esos chicos? Entonces hay necesidades y no se cubren esas necesidades. Ahí no se cubrían las necesidades. Y estos, al ver el milagro, va a cubrir todas nuestras necesidades. Pero vos sabés qué es más perverso de esa situación. Lo más perverso es que yo te convido a entrar a este reino y te propongo las propuestas de este reino. Yo te digo, comprar en el supermercado, y después no te doy plata para comprar en el supermercado. Pero aún más, hasta puede llegar la situación de que no haya nada en el supermercado. O sea que ese circuito de vacunas es inventado por el mismo sistema, porque es una podemos razonarlo, inclusive puede ser hasta racional. Claro, una multitud de gente congregada, la única manera de solucionar la salud pública infectológicamente es mantener preventivamente vacunada a la población. Sí. Ahora, yo te metí en esto y yo después no te proveo. ¿Cómo es? Si el infierno existe, es este. No existe. Bueno, no existe el infierno, pero si el infierno existe, es este. Entonces, con esa forma de pensar, el ser humano y sus cargas individuales y masivas en masa se encuentra con un Salvador que tiene un gobierno totalmente distinto. Tiene todas las apetencias de mis necesidades, todo lo que yo necesito para ser cubierto como pecador. Sin embargo, me pone un freno y me dice: mirá que no es por acá, Entonces, la pregunta sería: ¿cómo es, Señor Jesús? Decime, ¿cómo es? Fíjate, o fíjense, amigos, que dice en el mismo capítulo que estamos leyendo, estas personas le dicen: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? O sea, son los mismos que antes, que habían visto y que habían comido antes. Que habían comido, que vieron las señales. Y seguramente los discípulos lo vieron caminar sobre el mar también, ¿no? Sí, bueno, pero los discípulos no le hacen la pregunta esta, ¿no? Ellos estarían ahí al costadito. Sí, pero yo creo que les pasaba por la mente. ¿Qué Sí. versículo es, Raúl? El 6:30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Cuando hablamos de señal, hablamos de otro milagro. Claro, otro milagro. Claro, porque creo que en los versículos anteriores el Señor le dice: trabajad por la comida que no perece, la cual el Hijo del Hombre os dará, dice. Sí, es... En el 27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Claro, pero ¿de qué comida le estaba hablando Jesús?
vamos a ir avanzando de a poquito en esa, ¿no? Acá hay un detalle, viste, que creo que lo que había comentado. Dice, ellos dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El israelita, el judío, venía con esa concepción de que había sido Moisés el que les dio el pan, el que los libertó. Ellos tenían una cabeza humana visible. Por eso que dentro del pueblo de Israel hasta el día de hoy Moisés está exaltado. Lo que hablamos de verticalismo, nuestra concepción está siempre basado que tiene que haber alguien. De hecho, la lucha entre samaritanos y judíos estaba ahí, porque para ellos Jacob, el que había hecho el pozo ese, ¿no? Sí, ese era Jacob. No sea cosa que me confunda, bien amigo. La discusión de la samaritana era esa. Ustedes dicen que hay que adorar allá, yo digo que hay que adorar acá. Y también Jacob es nuestro padre. Qué problema, ¿no? Por eso que Jesús les da la receta, por así decirlo. Yo digo receta, ¿no? Sí. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Les empieza a hablar del pan, porque nosotros estamos acostumbrados a ver algo que tocamos, ¿viste? Y el pan era lo que se necesitaba y lo que necesitamos hoy también, el pan. Queremos el pan. ¿Cuánto está el kilo de pan? No podemos comprar pan, ¿viste? Sí, creo que también el pueblo israelita sabía más o menos lo que era el pan sagrado, aquel pan que estaba en el santuario. Sabía lo que era de comer. Ellos comían el cordero, deberían comerlo todo, no tirar nada. Algo sabían, no es que el Señor le estaba hablando de algo extraño para ellos, porque si bien las fiestas eran una sombra de lo que era el Señor Jesús, nada más que lamentablemente los dirigentes tomaron un camino equivocado y lograron confundir, porque ellos deberían percibir algo de lo que era el alimento, el perdón, la redención. El cordero significaba eso, cuando lo comían toda la familia era perdón, redención. Y a veces yo leía la otra vez el Antiguo Testamento lo que sería comer el cordero en la familia, ¿no? Y recordar que eso era perdón, redención, que lo se daba por gracia. Pero ahí está, Néstor, lo que estábamos hablando, de que el pueblo de Israel había sido enseñado por Dios en estas cosas para que pudieran ver cómo es Dios. Sin embargo, vos dijiste, los dirigentes se habían encargado de confundir todo eso, mejor dicho, no de confundir, de hacer que haya confusión en la gente. Por eso que cuando se presenta esta situación, estaban confundidos. O sea que siempre hay un elemento humano para poder confundir cómo es Dios. Si bien hay un enemigo allí en las sombras, que es el enemigo de Dios, Satanás, por eso se llama Satanás, que es enemigo de Dios, pero también hay elementos humanos que contribuyen a que el carácter de Dios se desfigure, y ahora no lo reconocen. Vos fijate que la señal que había hecho, pero vuelvo de vuelta a reiterar esto, la señal que había hecho no era para que todos, y bueno, vayamos tras el pan, vayamos tras el dador de la vida, que nos da el pan de vida, que eso es lo que le quería decir Jesús. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. ¿Ustedes qué están buscando? ¿El pan, el otro pan? El otro pan perece. Sí. De hecho, mirá, yo insisto sobre la naturaleza humana porque por mí, ¿no? Porque cuanto uno más despierto está al respecto de quién es uno y cómo funciona, no está en el reino de los cielos, pero está más próximo de aceptarlo, porque nuestra condición nos pone en una desesperante necesidad de un Salvador, que la tenemos, pero si la vemos, entonces nuestro corazón se consolida
en quién y cómo es el Salvador. Porque el otro pan perece. No solamente que perece, pero aun cuando perezca, está asegurado. Bueno, pero es que pareciera mentira, pero Dios dio esa garantía. ¿Y por qué la naturaleza humana no responde a esa garantía? Me pusiste ahí. ¿Por qué no responde? Vos fijate de que cuando Porque es una garantía. Vos fijate que con el maná, ¿qué pasaba con el maná? Bueno, ves, ahí está, con el maná. La traducción de la palabra maná. Todo el mundo dice pan. No. ¿Qué es esto? Así, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Como diciendo... Claro, ¿qué es esto? Como como desestimando. Desestimando. Nosotros comemos otra cosa. ¿Esto qué? ¿Esto es para comer? Bueno, vos fijate de que Dios les daba de comer diariamente y les dijo, coman pero no guarden. Coman pero no guarden. Esto venía a acotación de lo que decía. El pan perece. Pero estaba garantizada todos los días que caía. Sí, vos terminás, te comés tu parte y lo otro se pudre, pero al otro día lo vas a tener, quédate tranquilo. No estés desesperado porque desaparece, porque se pudrió. Estaba garantizado. Y nuestra naturaleza hace que nosotros juntemos, acumulemos, viste lo que hablamos como el reino terrenal es acumulación. Yo tengo que guardar cosas para tener, tengo que comprar dólares para tener, viste, bueno, compro acá y ahorro, viste, pero tengo que asegurarme el día de mañana, no sé, viste, si me llega una enfermedad, ¿cómo hago? Así se maneja, así nos manejamos en este mundo terrenal. Y el problema que tenía Jesús es que era todo al revés, viste, y no estamos acostumbrados a eso. No estamos acostumbrados a esto. No. Realmente es un cuestionamiento casi definitivo para el pecador. No digo permanente, digo definitivo, porque cuando el pecador se define y Dios va ayudando en este sentido a definir en su corazón al Salvador, como el Salvador es, como Rey del universo, la turbulencia del alma humana comienza a calmarse. No sé por qué razón, porque en definitiva es un misterio, ¿no? También. Yo creo que aquellos que, por gracia y misericordia de Dios, hemos podido probar, aunque sea las migajas de este pan de vida, es lo que nos hace sentir sentido a la vida, ¿no? Y me estaba acordando cuando el Señor tiene el encuentro con la mujer samaritana y él había ido con los discípulos. Entonces él le dice a los discípulos que vayan a comprar comida, y cuando ellos vuelven le quieren invitar para comer y le dice, no, yo ya comí. Entonces los discípulos, pero ¿de dónde sacaste comida? ¿dónde trajo comida? Y él le dice, yo tengo una comida que vosotros no conocéis, que era la necesidad de estar con los pecadores, la necesidad de decirme a mí también que cuando voy a buscar agua, él tiene un agua viva. Y creo que el encuentro con él lo que nos hace sentir que él es el verdadero pan. Y con tan solo probar migajas de él, ¿no? La vida sigue, lamentablemente no va a cambiar el sistema, pero sabemos que nuestra vida, nuestra esperanza está en el pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que le da sentido a nuestra existencia y a lo que creemos. Por eso estamos en esta mañana aquí para poder compartir contigo el pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo, aquel que promete vida eterna, aquel que va a estar contigo en cada momento, bueno o malo, Él está. Porque ese sentir de querer, esta gente, uno queda sorprendido cómo se han esmerado, porque han tenido toda una mañana siguiéndolo, al otro día lo buscaron, no lo encontraron, y lo siguieron buscando. La verdad, una fervencia importante, ¿no? Es que debieron haber pasado hambre de verdad, Néstor. Y ahí el Señor le dice, trabajad
por la comida que no perece. Era un sentido muy peligroso ese, de querer seguir al Señor porque sé que Él me va a dar un auto, me va a dar trabajo. Es peligroso, muy peligroso. Y eso es lo que el Señor no quiere tratar de sacar, ese sentir, porque en el fondo es un sentir egoísta, es un sentir que también se ha levantado en el príncipe de las tinieblas, nunca conforme, ¿no? Y se revela. Lamentablemente esta gente también estuvo cuando lo crucificaron al Señor, ¿viste? Notemos que cuando termina de hablar, porque después es mucho más extensivo todo vamos a llamar el sermón, por decir algo, no estaba dando un sermón, sino que estaba compartiendo lo que es Dios. Claro. Que habla, yo soy el pan que descendió del cielo, y empieza a hablar que ustedes coman yo les daré de mi carne, la cual daré por la vida del mundo, y sigue, ¿no? Termina diciendo, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Claro, ¿por qué pensamos que les resultaba dura esta palabra? Porque en nuestra concepción no está esto. Nuestra naturaleza, como dijimos al principio, es tocar, ¿viste? Palpar, ¿viste? Yo, comida, trabajo, plata, tengo, ¿viste? Y les estaba hablando de que las cosas, o la certeza, o la salvación, o la vida, no estaban en una cosa, o en cosas, sino en una persona. ¿Viste? Vuelvo a reiterarte, nosotros ponemos nuestra garantía en las cosas. Tengo un coche, tengo un trabajo, tengo una casa, ¿viste? Entonces estoy bien, ¿viste? Llueve, estoy tranquilo. Y él dice, no es así. Por eso dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Los discípulos después, ¿viste? Dijeron, no. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El mensaje o las palabras de Jesús penetran en la medida que nosotros dejamos que penetren. Digo esto porque evidentemente los discípulos tenían las mismas necesidades que los otros, tenían el mismo sentir que los otros. No había diferencia entre los que lo abandonaron y ellos. No. ¿Cuál era la diferencia? Y yo creo, ¿viste? Cuando ellos estaban en la Pascua, cuando el Señor agarra el pan, lo parte y dice, este es mi cuerpo, que por vosotros es quebrantado. Ellos sabían lo que era, más o menos, deberían percibir algo de lo que era el pan, porque era un pan que se comía en una fecha especial y se hacía diferente, no era el pan normal de todos los días, era un pan que se hacía sin levadura para que no fermente, y que ese cuerpo y ese alimento sin fermentación Dios me lo da por gracia, y que iba a llegar un día y que ese cuerpo santo iba a ser quebrantado por mí. Ese es el alimento que Dios nos da, y eso es lo que el Señor quiere. Creo que es el deseo que toda religión pueda compartir este pan, pero es el pan de la palabra. Viste que a veces vos vas a la iglesia, te dan la hostia imaginándose que es el cuerpo del Señor, sí. Y no, es algo igual en el pueblo cristiano. Cuando vos comes el pan, no es que ese es el pan, es un representativo, es un símbolo, pero no es que a veces uno lo come, sí, no, pero es un símbolo, y nosotros a veces caemos en ese error, que porque como ese pancito ese día de la Santa Cena ya está. No, el pan fue dado en la cruz del Calvario, quebrantado por nuestros pecados. El pan vivo, el pan ese. Por eso dice, volviendo atrás, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual os daré por la vida del mundo.
Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? No entendían, Claro. ¿viste? Imaginá que se lo tenían como caníbales. Bueno, de hecho vos sabés que eso en el año 80 y monedas despertó una discusión entre religiosos. El Papa Juan Pablo II estaba dando una misa y justo estaban interviniendo pozos de petróleo a Arafat. Y se despertó una discusión de orden económico. Pero el Papa le respondió espiritualmente a este otro líder espiritual del musulmanismo. Y él le dijo, ¿y usted qué puede decir si ustedes se comen a su Dios? ¿De qué bondad me habla si se lo comen a su Dios? Qué problema, ¿no? Porque sobre las cosas terrenales, tratar de entender lo simbólico espiritual es un conflicto a descubrir por el pecador. No quiere decir que sea importante, es secundario en realidad, porque el Salvador se entregó a sí mismo, pero aquel que comprende el ritual, de lo que significa la muerte del Cordero, y hablo de experiencia, porque vos tenés, el pecador tenía que ver morir el animal, y luego se lo tenía que comer. No era siempre así, pero había partes que las tenía que comer. Entonces, vos decís, ¿cómo es esto? ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene esto? En realidad el significado que tiene es que Dios ha querido compartir con nosotros lo que Él es, a pesar de nuestra naturaleza. Porque nosotros no comprendemos estas cosas, no las entendemos. Y no las entiendo. Las aceptamos. Las acepto. Porque Él ha querido morir. Y ha vivido entre nosotros en comunidad. Porque ha querido Él. Nadie lo ha obligado a Dios a este destino de compartir. Claro, los hermanos adventistas me dirán, no, Jesús no tenía naturaleza de pecado. Por supuesto que no. Por supuesto, lo ha mostrado en cada paso que dio sobre la tierra. Pero era un hombre, como cualquier otro, nacido de mujer. ¿Concebido por Espíritu Santo? Sí, tampoco lo entendemos, ¿eh? Yo no me voy a hacer el científico de tratar de explicar qué es lo que pasó en el vientre de María. Pero lo que sí entiendo es que el Señor ha querido compartir con nosotros lo que Él es en las mismas circunstancias en las que nosotros vivimos. Porque hoy hablamos de todo esto, por lo menos yo, porque las cosas se están poniendo violeta, amigo. ¿Sí? Seas del partido que seas y sigas al líder político que sigas. Pero las cosas se están poniendo violeta. De violeta para rojo candente. Así que el problema es que el Señor Jesús... Vos sabés que hay una cosa que me llama la atención. Yo no sé qué les pasa a ustedes con eso. Pero vieron que en Apocalipsis... Que me extraña porque nosotros estamos leyendo acá en Juan 6. Y el Señor gobierna en este mundo de pecado como si Él estuviera reinando en el cielo. Porque esa es la característica del Rey de los cielos. Gobierna en el mundo de pecado y amonesta o instruye a sus discípulos, a sus cercanos y a sus lejanos al respecto de cómo es el reino de los cielos y cómo funciona. Entonces, en el Apocalipsis dice que en un tiempo futuro que está muy cercano ahora, Él gobernará las naciones con vara de hierro. Situación extraña, pero es casi un pedido del mundo. Porque el mundo te dice, no, nosotros somos disciplinados y vamos a hacer lo que hay que hacer. Y se los escucha todos los días los dirigentes políticos. No, porque las cosas hay que hacerlas de esta manera y así lo vamos a hacer. Y si no, a mí no me dejan otra opción. La tormenta está ahí, así que yo soy el navegante en la tormenta. Es mentira. Los dirigentes del mundo mienten, no saben qué hacer con este mundo. Jesús sí sabe qué hacer. Por eso va a dirigir este mundo con vara de hierro. ¿Sabes que hay
yo espero que toquemos este tema que les voy a tirar ahora, porque estamos hablando de Jesús en carne, ¿no? Jesús en carne. Saben que cuando Jesús murió y cuando Él resucita, María no lo reconoce, ¿no? Y cuando se le presenta a los discípulos... ¿Qué María? Pregunto de tonto. María Magdalena. María Magdalena. La llamada prostituta. Sí. Después dice que se aparece a los discípulos y después se le aparece a Tomás y después vuelve a aparecerse a los discípulos, y cada vez que se aparecía, eso vamos a ver otro momento, no importa, pero dejémoslo como tema. Jesús intentó de que lo vieran que estaba en carne, porque ellos, la concepción que había en ese momento, como la hay hoy, es que, claro, nosotros nunca vimos una persona resucitada. Las películas dan, viste, que es un fantasma, algo que va, viste, que se va, que tiene luz, qué sé yo, ¿no? Y dice de que Jesús les dice, acá está, toquen, miren, yo soy carne, soy hueso. A Tomás le dice, Tomás le dice, sí. Tomás dice, no, si yo no toco yo no creo. Y el Señor aparece, vení, Tomás. Pero no solamente a él, a los discípulos también se le aparece de vuelta y les dice, ustedes, dice, ¿qué piensan? ¿Que es un espíritu? Un espíritu, miren, no es yo tengo huesos y carne, soy yo mismo. O sea que en toda el final de Jesús se presentó para que pudieran ver que Él vino en carne. Y ese es el pan de vida, Raúl. Ahí se estaba dando el pan de vida, el cual él a través de su sacrificio en la cruz del Calvario resucitado lo comparte con la humanidad. Exactamente. Y este es el misterio de Jesús hecho carne. Vos fíjate que después en el libro de Juan, la primera de Juan dice, aquel que dice que niega que Jesús vino en carne, el tal es el anticristo. O sea, en negar, viste, la carne de Jesús, que vino acá a ocupar nuestro lugar, a compartir nuestras necesidades básicas y reales, no como un milagrero, no como un solucionador de problemas, sino a mostrar cómo es el reino de Dios y cómo se maneja políticamente, que es totalmente distinto a esto. Ese sí que le puso el cuerpo, ¿Cómo? Donde no hay gente que pueda salir más beneficiada porque tenemos más méritos o porque tenemos billulla, como dicen los chicos, ¿no? Sí, platita. El reino de los cielos es compartir, es dar, es por eso que es extraño a aquellos que dicen que Dios no está. Dios está. ¿Dónde está Jesús? No está en las iglesias, si bien, pero no está en eso. Está. No le ponga paño tibio. Claro, no. Es que Jesús anda como anduvo cuando vino a esta tierra. Anduvo caminando entre la gente, entre los pobres, entre los necesitados, aquellos angustiados, aquellos que tenían enfermedades. Allí estaba Jesús. No estaba en un lugar físico, ¿viste? Por eso que cuando leías vos, Néstor, sobre la samaritana, ¿viste? Que decía, ¿dónde está? Ni acá ni en este monte. No está en un lugar, no está en un lugar físico. Y eso es lo maravilloso y lo bueno, que no está en un lugar físico. Que, donde dice, yo estaré, hay un pasaje que está allá, creo que en el libro de Isaías, que cada tanto lo leemos, y que dice puntualmente, ya se nos está yendo el tiempo, dice... Fíjate, lo que hace un comentario, dice que estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. En una sinagoga había comentado esto, lo que era el pan de vida. Y para ellos le era extraño. ¿Cómo puede ser que en un lugar donde se tiene que predicar la palabra de Dios le sea este mensaje, le sea extraño y le sea duro? Porque hasta los mismos discípulos dicen, es duro. Dura palabra. Dura palabra. Porque era el lugar, de alguna forma, indicado por Dios para que de ahí se predique el pan de vida.
Y creo que muchas veces lo que hoy es una iglesia, un lugar, también carece del pan de vida. Estamos en la misma situación que tuvo Israel en tiempo antiguo. Sí. Hoy no se predica el pan de vida. Vos fíjate que dice, vos dijiste, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Ahora vos fíjate, esto es lo que pronunciaron los discípulos. Los discípulos. Y yo me imagino de que Jesús no estaba hablando palabras duras. Claro. Hoy lo hablábamos. Eran palabras suaves y de vida. De cariño. De cariño, de amor. Sin embargo, les resultaba duro, ¿viste? ¿Por qué yo entiendo o pienso de que es duro? Porque todo lo que sea a algo que yo reciba sin dar, es duro. Yo tengo que dar. Tengo que hacer algo. No puede ser que sea barato esto. ¿Barato? Mirá la cruz del Calvario. Claro, el costo que tiene es altísimo. Pero dice, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? ¿Qué resistencia hacemos a recibir de gracia? Es terrible, es una cosa de que nos resistimos. Es verdad, nos resistimos. Y no solamente se resiste, sino que te atacan. Oye, ¿qué? Entonces vos tenés un evangelio barato, te dicen, ¿viste? ¿Cómo evangelio barato? Yo el otro día hablaba con un hermano cristiano y me decía, ¿qué es el evangelio? Y yo le digo, mirá, para mí tengo una forma de pensar que el evangelio es como un tenedor libre, le digo. ¿Viste? Cuando vos entras al tenedor libre tenés esos que tienen rica ensalada. Tenés todo. Todo. Y pagás un plato mínimo y comes todo. Y yo digo, que yo digo, el evangelio lo veo así, que entra a un tenedor libre, porque viste, en época de crisis uno va al tenedor libre porque te ahorrás, porque no podés pagar, vas a un restaurante común y te sale fortuna. Encima comés, viste, poquitito. Yo le digo, yo el evangelio lo veo así, le digo, como que entra en un tenedor libre y tenés ensaladita, tenés carne, lo que quiera. La gran diferencia, le digo, que vos en el tenedor libre pagás un costo mínimo. Y en el evangelio no pagas nada, vos. Pero hay otro que sí ya pagó. El dueño en la cruz del Calvario él pagó para que vos y yo tengamos derecho a comer el pan de vida. Tengamos derecho a beber la sangre que perdona nuestros pecados. Porque somos necesitados en nuestra vida cotidiana. Hay una escasez y hay una necesidad. Que estamos lejos de esas cosas, pero el Señor nos da el pan de vida gratuitamente, pero porque Él lo pagó, como decía Raúl, no es que es barato, alguien pagó por nuestro perdón, alguien pagó por nuestra vida eterna, la vida del Hijo de Dios. Yo voy a decir porque ya estamos terminando, mi resumen, o sea, mi opinión personal, ¿viste? Saben que Jesús en la cruz del Calvario, hablando de la cruz del Calvario, cuando él expira, pronuncia unas palabras que retumbaron en el mundo y debían retumbar en nuestros corazones. ¿Qué dijo Jesús? Consumado. Consumado es, hecho está. Él lo hizo, Él caminó, vivió y llegó a la cruz y murió, hecho está. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Cuál es mi parte? Claro, de ahí en más, ¿qué? ¿Cuál es? Si él dijo, consumado es, hecho está, ya está todo hecho. Ahora bien, la religión dice que yo tengo que hacer algo para alcanzar a Dios. El cristianismo, cuando hablamos del cristianismo de los seguidores de Cristo, dicen, recibo lo que me regala. Desde allí, desde la cruz del Calvario, emerge todo eso que está a disposición del mundo, porque Él estuvo allí en la cruz para que yo me beneficiara, que yo no merezco nada, lo hizo por mí. ¿Qué hago yo? ¿Cuál es mi parte? Decir, Señor, ¿viste? Acepto o no. El ladrón en la cruz, uno de los ladrones en la cruz, ¿viste? Dijo, no, qué sé yo, y otro dijo, Señor, yo, ¿viste? Sí, bueno, yo te prometo que vas a estar conmigo. Y esa promesa es la que está para vos, para mí, para todos aquellos que quieran recibir este pan de vida. ¿Cuál es la condición?
sentirse necesitado. Walter, Bueno, amigos, da tu... queda apenas un minutito y medio. Les digo que nosotros en el Facebook de Tiempo de Esperanza vamos a estar proyectando una tarea. Sepan que nosotros hablamos de compartir este pan de vida próximamente. Ahí Gordon Freeman, muchas gracias. Javier, gracias por el comentario, espero, y gracias por estar escuchándonos y aportás. Muchas gracias, amigo. Les mando un abrazo. Gracias, Andrés, muchas gracias por estar atrás del vidrio. Hasta el próximo sábado.